Hola, mis emprendedores de la felicidad, sean todos bienvenidos a una nueva historia de Iwokis, la empresa de la felicidad. ¿Qué pasaría, amigos, si les dijera que hay personas que aparecen justo después de un avistamiento ovni, vestidos de negro, sin expresión en el rostro, hablando como si fueran máquinas? ¿Y que no son agentes secretos, ni policías, ni militares? ¿Y si además les dijera que esas personas han aparecido en lugares tan distantes como Noruega, una región tranquila, entre fiordos, bosques nevados y pueblos donde la vida transcurre sin sobresaltos? Mis emprendedores de la felicidad, lo que vamos a ver hoy es una historia que te va a dejar con la boca abierta y la piel un poco helada, como el clima de allá. Porque aunque los famosos hombres de negro suenan a película de Hollywood, hay lugares del mundo donde estos encuentros han sido absolutamente reales y profundamente inquietantes. Y uno de esos lugares es Noruega. Verán, en los años 80, una serie de eventos documentados dejó a muchos testigos paralizados de miedo. Y a otros, completamente en silencio. Porque a veces, cuando ves algo que no deberías ver, ellos vienen por ti. Vamos directamente al grano. Todo comienza en una región montañosa al este de Noruega, conocida como el Valle de Esdalen. Desde principios de los años 80, esta zona ha sido un verdadero imán para fenómenos extraños. Luces flotando en el cielo, esferas que cambian de color, trayectorias imposibles, silencios antinaturales. Nada de esto es teoría conspirativa sin base, hay grabaciones, fotografías, testigos múltiples y hasta estudios científicos. De hecho, el famoso proyecto Esdalen, dirigido por investigadores noruegos, instaló equipos para monitorear el fenómeno de forma continua. Pero lo que no todos saben es que, tras algunos de estos avistamientos, empezaron a suceder cosas más raras. Gente que fue visitada por individuos misteriosos. Siempre bien vestidos, con trajes oscuros, piel pálida, y una forma de hablar como si estuvieran repitiendo un guión aprendido. No mostraban credenciales reales, ni decían de qué institución venían. Y todos tenían un mismo objetivo, que los testigos olvidaran lo que habían visto. Uno de los primeros casos documentados ocurrió el 10 de septiembre de 1985. Lars Nygaard, un hombre de familia, vio junto con su esposa e hijos una esfera luminosa flotando en silencio sobre una colina. Pensaron que podría ser un fenómeno meteorológico, hasta que la esfera se acercó de golpe, se detuvo en el aire y luego desapareció como si se la hubiera tragado el cielo. 2 días después, 3 hombres aparecieron en su casa. Traje negro. Actitud rígida. Sin saludo. Preguntaron detalles, tomaron nota, y finalmente les dijeron que olvidaran todo, que no hablaran con nadie, ni siquiera con los investigadores del proyecto Esdalen. Y cuando se fueron, dejaron tras de sí un aire pesado, como si hubieran drenado la energía del lugar. Casos así empezaron a repetirse. En Trondheim, el 22 de julio de 1984, una estudiante universitaria llamada Kari Augen tomó fotografías de luces en el cielo que formaban un triángulo. Días después, recibió una llamada. Un hombre que decía pertenecer a una agencia internacional de monitoreo atmosférico le ofreció dinero por sus fotos. Ella se negó. Poco después, 2 hombres de negro aparecieron en su casa. No forzaron la entrada. No levantaron la voz. Pero sabían demasiado sobre su vida privada. Le pidieron los negativos. Cuando se negó de nuevo, comenzaron los eventos extraños, ruidos por la noche, su computadora se encendía sola, luces que parpadeaban sin razón. Ella abandonó su investigación. Y hasta hoy no ha vuelto a hablar en público sobre el tema. Algunos testigos reportaron algo aún más perturbador, sentían que sus pensamientos estaban siendo leídos. Como si esos hombres tuvieran acceso directo a sus mentes. En otros casos, la comunicación ni siquiera era verbal. Miradas penetrantes que paralizaban, silencios que pesaban como piedras. Varios de ellos terminaron teniendo migrañas intensas, episodios de amnesia o sueños repetitivos con figuras vestidas de negro que aparecían frente a ellos en lugares imposibles, cuevas, pasillos sin fin, habitaciones flotando en el vacío. Y es aquí donde las cosas se ponen todavía más extrañas. El 18 de junio de 1986, en las afueras de Steinkjer, una enfermera llamada Astrid Elvenes tuvo un encuentro con una figura que la dejó marcada para siempre. Volvía a casa después de su turno nocturno cuando, en medio del camino solitario, una figura alta y oscura le bloqueó el paso. No hablaba. No se movía.
pero Astrid sintió una presión en la cabeza, como si su mente se desconectara del mundo. Luego, una niebla apareció de la nada, y la figura se esfumó. Lo más curioso fue lo que vino después: el coche de Astrid quedó afectado para siempre. La radio jamás volvió a funcionar, y cada vez que pasaba por esa carretera, sentía que alguien la observaba desde los árboles. ¿Quiénes son realmente estos hombres? ¿Estamos hablando de agentes secretos del gobierno? ¿De militares encubiertos? ¿O de algo mucho más raro? Un dato interesante es que varios testigos aseguraron que los hombres de negro hablaban noruego con una entonación peculiar, como si fuera aprendido fonéticamente pero sin la cadencia natural del idioma. Otros indicaron que usaban gafas oscuras incluso en interiores o durante la noche, y que nunca parpadeaban. Algunos detalles de comportamiento resultaban especialmente perturbadores, como el hecho de que parecían desconocer normas sociales básicas. Por ejemplo, no sabían cómo usar correctamente una taza o cómo sentarse de manera relajada. Varios reportes locales coinciden en un patrón común: los hombres de negro aparecen entre 24 y 72 horas después de un avistamiento, siempre portan vehículos oscuros sin matrículas y nunca repiten sus visitas. Varios teóricos del fenómeno aseguran que los hombres de negro podrían tener la capacidad de alterar los campos electromagnéticos locales para crear ilusiones, controlar la mente de los testigos e incluso alterar registros físicos como fotos o grabaciones. En algunos incidentes en Noruega, grabadoras dejaron de funcionar justo antes de registrar luces anómalas y, en ciertos casos, las cintas se magnetizaron completamente sin razón técnica. Todo esto ha llevado a que muchos investigadores sustentan que estos hombres no son agentes del gobierno, sino criaturas disfrazadas o humanoides controlados por inteligencia extraterrestre para mantener el secreto sobre su presencia en la Tierra. Algunos investigadores, como el físico Leif Fridland, propusieron en 1989 que Sdalen podría ser un punto de cruce dimensional. Un portal. Las luces serían manifestaciones de energía interdimensional. Y los hombres de negro, sus guardianes o vigilantes. Seres que operan entre planos y se aseguran de que los humanos no descubramos lo que hay detrás del velo. En Roros, una zona minera con historia de vibraciones inexplicables, algunos habitantes hablan de túneles secretos que conectan con instalaciones subterráneas ocultas. Allí, aseguran, se realizan experimentos con tecnología que no es humana. Varios testimonios vinculan la aparición de luces en el cielo con presencias invisibles dentro de casas y bosques. Sombras que se mueven sin origen. Susurros en idiomas desconocidos. Objetos que cambian de lugar. Y sí, también están los casos de animales muertos con cortes quirúrgicos imposibles. Como el de Rindal, el 9 de febrero de 1988, donde 3 ovejas aparecieron sin una gota de sangre, con incisiones perfectas. Esa misma semana, una luz fue vista sobre el granero del dueño. Y 2 figuras oscuras fueron avistadas cerca de la carretera. El granjero de Rindal intentó denunciar el hecho, pero la policía no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, los animales no murieron por causas naturales, ni por ataque de depredadores. Lo que lo dejó aún más inquieto fue descubrir, días después, que su reloj de pulsera había dejado de funcionar exactamente a la misma hora en que aparecieron las luces. Lo llevó a reparar, pero el técnico le dijo que no había nada dañado. Simplemente, había dejado de medir el tiempo. Y aquí no terminan los misterios. El 4 de diciembre de 1982, en Bodø, un pescador llamado Arne Christoffersen vivió un encuentro que lo marcó profundamente. Mientras navegaba en mar abierto, vio una figura caminando sobre la superficie del agua, como si la gravedad no aplicara para ella. Intentó acercarse, pero la figura se hundió sin dejar una sola onda en el agua. 3 días después, 2 hombres lo esperaban en el muelle. Le preguntaron por la figura, y uno de ellos le mostró un objeto metálico cilíndrico que emitía un zumbido intenso. Arne comenzó a sufrir dolores de cabeza crónicos, y sueños extraños en los que era rodeado por luces giratorias en la oscuridad. Durante años, evitó hablar del tema, pero dejó todo por escrito en un diario que fue descubierto por su nieto en 2011. Y sí, mis emprendedores de la felicidad, este es solo apenas el comienzo, porque hay más, mucho más. El 6 de mayo de 1987, en Gron, una maestra llamada Ingrid Madsen vio un objeto oscuro suspendido en el cielo, justo encima de la escuela donde trabajaba. Emitía un sonido grave, casi como una vibración más que un sonido.
Horas más tarde, recibió una llamada telefónica en la que una voz masculina, sin acento identificable, le recomendó olvidar lo que había visto. Días después, 2 hombres aparecieron en la puerta de la escuela y pidieron hablar con ella en privado. Después de ese encuentro, Ingrid abandonó la docencia, vendió su casa y se mudó sin dejar dirección. En una entrevista grabada años después, aseguró que lo que vio no era de este mundo, y que los visitantes no eran humanos, aunque usaban cuerpos que lo parecían. Pero quizá el caso más inquietante es el de Henrik Dahl, ocurrido el 14 de noviembre de 1985 en la aldea de Allen. Henrik era un joven pastor que caminaba con su perro por el campo cuando vio 3 figuras negras que parecían flotar sobre la nieve. No dejaban huellas. No hablaban. Simplemente lo miraron. Y entonces, se desmayó. Despertó 2 horas más tarde, a 1 kilómetro de distancia. No recordaba nada de ese tiempo. Lo único que tenía era una marca en la muñeca, parecida a una quemadura. Desde esa noche, empezó a tener pesadillas con seres rodeados de una luz azulada, y desarrolló una sensibilidad inusual al sonido. Cada vez que oía un zumbido eléctrico, sufría ataques de pánico. Algunos investigadores creen que estos casos están vinculados con una tecnología de manipulación del tiempo. Y no es una idea tan descabellada. Varios testigos reportaron pérdida de horas, relojes desajustados, aparatos electrónicos que se descomponen, y en general, una sensación de que el tiempo se vuelve espeso, elástico, como si entraran en una burbuja temporal de la cual salen desorientados. Y luego está el testimonio del trabajador ferroviario Björn Olter, que asegura haber visto a los mismos 2 hombres de negro en 3 ocasiones distintas entre 1986 y 1987. Siempre en estaciones de tren. Siempre con los mismos trajes. Siempre con la misma cara. Como si el tiempo no pasara para ellos. Olter trató de tomarles una foto la última vez, pero su cámara se desmagnetizó por completo. Nunca volvió a funcionar. Y si todo esto te parece demasiado, aún no hemos hablado de los inquietantes Bardoher. Los Bardoher son una figura espectral de la mitología nórdica. Se supone que son como un doble fantasma que aparece antes de que llegues a un lugar. Como si tu espíritu se adelantara unos segundos, dejando un eco de tu presencia. Algunos investigadores paranormales creen que los hombres de negro podrían ser una versión moderna de estos Bardoher. Pero no proyectados por nosotros, sino por algo más. Entidades que dominan el espacio-tiempo, y se adelantan a los eventos para interferir antes de que hablemos, antes de que recordemos, antes de que conectemos las piezas del rompecabezas. En 1988, un informe anónimo publicado en una revista esotérica noruega relató que un grupo de montañistas encontró una caverna oculta en el área montañosa de Nordland, en la que escucharon sonidos metálicos, y vieron una luz azul parpadeante que desapareció en cuanto uno de ellos tomó una foto. 2 días después, 2 personas vestidas de negro visitaron al fotógrafo en su domicilio en Oslo. Aunque no se identificaron, sabían detalles sobre su itinerario de viaje y le exigieron el carrete fotográfico. Este caso nunca fue investigado oficialmente, pero se mantiene como uno de los relatos más misteriosos de la ufología noruega. Y entonces, mis emprendedores de la felicidad, ¿quiénes son realmente estos seres que se presentan como hombres pero actúan como si fueran otra cosa? ¿Por qué aparecen justo después de los avistamientos? ¿Por qué sus rostros no expresan emociones y sus voces parecen grabaciones mal editadas? ¿Por qué tantos testigos terminan enmudecidos por el miedo o simplemente desaparecen del mapa? En Noruega, país de fiordos, auroras boreales y mitologías antiguas, los hombres de negro dejaron una huella que va más allá del folclore moderno. Porque lo que ocurrió allá, entre los valles de Esdalen, las montañas de Roros y los campos helados de Allen, fue documentado, reportado y registrado por gente común. Personas sin intereses en la fama. Personas que solo querían entender lo que habían visto. Hasta que alguien o algo les pidió que olvidaran. Y si hay alguien intentando que olvidemos, tal vez eso signifique que hay algo muy importante que deberíamos recordar. Quizá los hombres de negro no están aquí solo para encubrir. Tal vez son la señal de que el velo entre lo visible y lo invisible se está adelgazando. Que la verdad se filtra a través de los bordes de nuestra realidad. Y que, en lugares remotos del mundo, donde el silencio es tan denso como la nieve, hay secretos que solo los valientes se atreven a ver y a contar.
Así que la próxima vez que veas una luz en el cielo, o sientas que el tiempo se detuvo por un instante, pregúntate si realmente estás solo. Y si después, alguien extraño llama a tu puerta. Bueno, ya sabrás quiénes podrían ser. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. No dejen de cuestionar, de explorar y de abrir la mente. Porque el misterio, amigos míos, apenas comienza. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y compártela con un amigo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que subamos un nuevo video. Como siempre, les deseamos a todos un maravilloso día y hasta la próxima.